¿Qué está pasando en Zacatecas y Guerrero? Que de pronto están tanto en las noticias. Hemos visto ya varios integrantes de la familia Monreal, que son, pues digamos, los líderes políticos de Zacatecas. Luego en Guerrero, por más que mandaron militares, problemas, paran los transportistas en Acapulco, luego en Taxco, luego en Iztapa, luego en Chilpancingo, se vuelven pueblos fantasmas estos lugares porque si no hay transporte, no hay escuelas, cierran los comercios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en estos lugares? Bueno, como bien sabes, uno de los aspectos importantes es que en la medida en la que un Estado se repliegue, en la medida en la que hay una falta de acción por parte de las autoridades, alguien ocupa ese espacio y ese espacio generalmente son los delincuentes. Guerrero es una entidad que a lo largo del sexenio pasado tuvo mejoras en algunos puntos. Hay que recordar que Acapulco en su momento fue una de las ciudades más violentas del país, incluso la más violenta del país por un cierto tiempo, y luego vimos un descenso en estadística, en homicidios, lo que no necesariamente significaba una verdadera reforma de las condiciones de seguridad. En muchas ocasiones, cuando un grupo delictivo logra la preponderancia en una entidad, ya no necesita recurrir a la violencia para, pues ahora sí, doblegar autoridades. El problema es cuando ese grupo delictivo se encuentra en conflicto con otro grupo de la zona o con otros grupos de la zona para tener esa preponderancia. Y aquí es donde vemos precisamente lo que ocurre en Guerrero, lo que ocurre en Zacatecas, lo que ocurre en Sonora, lo que ocurre en Baja California, lo que ocurre en Veracruz, lo que ocurre en Morelos, es decir, lo que ocurre en la mayor parte del país, en donde estos grupos delictivos luchan entre sí y a veces luchan contra el Estado. Digo a veces porque lamentablemente al no haber una claridad en la estrategia de seguridad ni una definición de prioridades, pues lo que encontramos es una deficiencia para combatir los delitos y por lo tanto una menor relevancia para los delincuentes de luchar contra los grupos delictivos. Cuando Morena vio la posibilidad de llevarse el Estado, pues retiró el apoyo al gobierno anterior y lo que encontramos fue precisamente que se colaron los grupos delictivos. Zacatecas se encuentra en un enclave bastante relevante para sacar la droga hacia los Estados Unidos, para controlar la distribución de materiales y productos a lo largo del país. Es interesante para el tema de la extorsión, para el tema del robo a transporte de carga, y eso obviamente pues lo hace una tierra clave para el control de un grupo delictivo. El problema es que ahí pues evidentemente hay aspectos que deben llamar la atención, como es este ataque directo a la familia del gobernador, que pues evidentemente nos marca algún tipo de ruptura en la forma en la que se relaciona los grupos con la política. Generalmente los magnicidios o los homicidios que se vuelven relevantes no es un modus operandi de ciertos grupos delictivos, a menos que nos esté mandando un mensaje muy específico, porque son delitos, son homicidios en donde hay un mayor riesgo de que tengan algún tipo de sanción, y lo que le apuesta a la delincuencia es lo que pasa en todo nuestro país, que es la impunidad. Entonces, aquí habría que revisar con mucho detalle qué es lo que está pasando y por qué, a pesar de que llegan fuerzas federales, tanto a Guerrero como a Zacatecas, pues no han alcanzado ni siquiera recuperar las condiciones de seguridad del país, ni siquiera frenar los altos índices delictivos. Y lo que estamos viendo pues es el desastre que ocurre, que de nuevo yo te sumaría otras entidades, como es el caso de Colima, que me parece increíble que por 6-7 años consecutivos haya sido la entidad más violenta del país y no pasa absolutamente nada. Entrevistábamos la semana pasada al obispo de Chilpancingo y nos decía, a ver, en Guerrero está pasando otro tema, y es que los cárteles dicen que las autoridades no les están cumpliendo, que hubo pactos, hubo apoyos y que no les están cumpliendo. ¿Ves esto como factor? Definitivamente, y creo que por eso también hago esta referencia a los Zacatecas. Creo que desde el principio se tomó una decisión muy negativa, de la cual pues no tenemos certeza, pero se han escuchado en reiteradas ocasiones que pues de alguna manera el verdadero gobernador del estado, que es Salgado, de la gobernadora, sí,
el papá de la gobernadora, hizo de alguna manera cierto tipo de pactos con los grupos delictivos, pero parece ser que en particular entregó la plaza a dos grupos delictivos, lo que generalmente resulta bastante negativo, porque pues al final estos grupos empiezan a luchar entre sí y, como es de esperarse, pues empieza la violencia en las entidades. Entonces sí podría ser, yo creo que esta declaración no es una declaración que se dio a la ligera, es una declaración que corresponde a lo que lamentablemente se vive en la entidad, porque si no, no entenderíamos por qué una entidad, cuando hoy el verdadero negocio de la delincuencia ya no está en el trasiego de drogas y más de las que se producen en Guerrero, si no está más bien en temas como la extorsión o como otro tipo de delitos, porque estarían con tanta agresión atacando a las comunidades en esa entidad. A mí me parece que ahí evidentemente sí hay un tema de pactos incumplidos y de este interés por el grupo de mandar mensajes muy claros a los actores políticos. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. El presidente lleva 2 semanas enojado por el hashtag narcopresidente, que ha surgido a partir de este reportaje de ProPublica, donde se cita a 5 testigos de la DEA que dicen: yo vi cómo el cártel de Sinaloa le dio $2 millones a la campaña de López Obrador. Más allá de este episodio, ¿sientes que este reportaje tiene esta repercusión? Porque cae, posiblemente sí, en temporada electoral, con mucha polarización, pero cae en tierra fértil, es decir, porque sí hay cosas muy raras que han estado pasando y que vemos. ¿Cuáles dirías que son los factores que miden lo bien que le ha ido al narco en este sexenio? Pues mira, los ejemplos, creo que ¿dónde lo ves? Haces una pregunta muy pertinente, porque más allá de si el reportaje efectivamente se confirma y hay algún tipo de evidencia que trascienda la nota periodística, lo que sí es cierto es que la delincuencia organizada, pues en esta administración ha tenido pues una vida muy fácil. Recordaremos que el sexenio empieza aparentemente con un tema de guerra contra el huachicoleo. Esa guerra contra el huachicoleo, que llevó a que hubiese escasez de gasolina en el país, pues terminó en absolutamente nada, porque a pesar de que el gobierno federal diga que ya no hay huachicoleo, lo cierto es que tú mismo reportabas hace un par de días que algunas comunidades amanecieron con un tema importante. Con una nube de 500 metros, ¿no? Ajá, o sea, pues, y una fuga de 10 metros de altura de combustible, ¿no? Y esa pues no es que ocurrió por sí misma, o sea, no es una situación que sea de naturaleza obvia. Quiere decir que aquí pues hubo alguien que intervino. Entonces, la delincuencia organizada sigue tranquilamente operando en el tema del robo de hidrocarburos. Como digo, el gran negocio que hemos visto en esta administración no solo es el fentanilo, que sí es un gravísimo problema, no solo para Estados Unidos, sino para nuestro país, que no es solo un país de paso de las drogas, sino se está volviendo un país de consumo desde hace ya mucho tiempo, y es una droga muy adictiva, es una droga muy barata. Entonces no solo es el tema del fentanilo, es el tema de la extorsión, es el tema del tráfico y la trata de personas, o sea, negocios criminales que generan enorme riqueza a la delincuencia, pero que en particular en el caso tanto de la extorsión como del tráfico de personas generan control territorial. Yo creo que uno de los casos más evidentes que podríamos decir de por qué podemos decir que la delincuencia ha progresado en esta administración, porque hoy hay por lo menos 500 municipios del país, es decir, por lo menos una quinta parte del país en donde hay evidencia clara de un control territorial por parte de la delincuencia a través de la extorsión. O sea, nosotros tenemos identificados 500 municipios a través de las denuncias que nos hacen los ciudadanos, los comerciantes, en donde se les pide derecho de piso, en donde se les pide o se les inhibe a que vendan ciertos productos o que distribuyan ciertos productos o que
o que tienen que comprar ciertos productos o tienen que vender solo ciertos productos, que es otra forma de extorsión. Entonces, en ese contexto tú lo puedes ver con claridad. Y paralelamente la extorsión, la impunidad se encuentra en máximos históricos. O sea, no tenemos evidencia que a pesar de que este delito es el que más ha crecido junto con otros delitos, tengamos una mejor procuración de justicia. Entonces, para mí, el desmantelamiento institucional y el crecimiento de la delincuencia organizada, pues son indicadores que algo nos hizo bien en el combate a la delincuencia en esta administración, que nos está llevando a un evidente fracaso en materia de seguridad. Muchísimas gracias por estos minutos, Francisco. Gusto saludarte. Gracias a ti, querido Carlos. Hasta luego, Francisco Rivas, quien encabeza el Observatorio Nacional Ciudadano.